El jueves 17 de octubre tuvimos esta noticia. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. Yahya Sinwar, the leader of Hamas terrorist organization who was responsible for the October 7th massacre, is dead. Es el segundo líder de Hamas eliminado por Israel desde el 7 de octubre, lo que se suma a la eliminación de Nasrallah, el histórico líder de Hezbollah, de su sucesor y de altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní. Amigos, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está cumpliendo su promesa. Recordad que esto fue exactamente lo que prometió tras la masacre del 7 de octubre. בכל החזיתות עברנו להתקפה. כל איש חמאס הוא בן מוות. חמאס זה דאעש ונרסק ונחסל אותו כפי שהעולם ריסק וחיסל את דאעש. Y eso ahora se está cumpliendo. Bueno, eso y más, porque durante el último año ha ido directamente a por todos sus enemigos. Prácticamente no pasa una semana sin que se produzca una baja importante entre sus adversarios. Y no importa si los métodos que está empleando nos gusten más o nos gusten menos, Netanyahu está consiguiendo la que probablemente es la mayor victoria militar de toda la historia de Israel. En tan solo un año ha aplastado a Hamas y a Hezbollah, ha eliminado a la inmensa mayor parte de sus altos cargos y ha diezmado sus arsenales. Y eso no es todo, Israel tiene invadida la franja de Gaza. Sus tropas están llevando a cabo una macrooperación de limpieza en Líbano. Ha atacado a los hutíes bombardeando el puerto estratégico de Hodeida, en Yemen, y tiene a Irán contra las cuerdas. El 7 de octubre pasará la historia probablemente como una pifia estratégica de grado colosal, el mayor error de los adversarios de Israel probablemente en toda su historia. Pero bien, la caída de Yahya Sinwar ha sido el último tanto y simbólicamente el más importante para el gobierno de Israel. ¿Por qué? Pues porque Sinwar no solo era el líder de Hamas, también fue la persona que supervisó y dio luz verde a los preparativos del 7 de octubre. Precisamente por eso Israel ya en noviembre del 2023 la había convertido probablemente en su objetivo número 1. Fijaos. Sinwar es hoy el hombre más buscado de Israel. Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, se refiere a él como un muerto andante. El líder de Hamas es considerado la figura individual más responsable del ataque sorpresa del 7 de octubre. Amigos, Israel ha desatado durante el último año una cantidad de fuerza y de fuego muy superior a la que cualquiera hubiera podido pensar. Y lo que resulta más sorprendente, pese a tener a Hamas contra las cuerdas y pese a la enorme, gigantesca, brutal factura económica que esta guerra está suponiendo para el Estado hebreo, el gobierno de Israel no solo no da tregua en Gaza, sino que además, como ya todos sabéis, en las últimas semanas ha extendido sus operaciones a lo bestia. Y lo hizo además justo cuando la comunidad internacional, empezando por los mismísimos Estados Unidos, estaban ultimando un acuerdo de alto el fuego al que Hezbollah había dicho sí, y al que Israel pues más o menos también dijo que sí, aunque lo cierto es que nunca tuvo ninguna intención de cumplirlo. Al contrario, ahora sabemos que esa posibilidad fue lo que hizo que Nasrallah se personara en el cuartel general de Hezbollah en Beirut. Claro, como el acuerdo de paz estaba cerca, entendía que no había ningún riesgo. Y la pregunta es, ¿por qué Israel parece esta vez absolutamente obstinado en continuar hasta el final? Ojo, porque esta pregunta es absolutamente clave. Pensad que ni siquiera para un país como Israel es fácil mantener una movilización tan grande de sus fuerzas armadas y de sus reservistas durante tanto tiempo. Por eso siempre han intentado buscar acuerdos de paz más pronto que tarde. Incluso fue algo que hizo en las guerras que libró con otras potencias árabes allá por los años 70. Pero amigos, esta vez no es así. Esta vez está siendo completamente diferente. Pues bien, podemos encontrar varias razones para el empecinamiento de Netanyahu. Primero, ya os lo hemos contado aquí en VisualPolitik. Para el líder israelí hay un trasfondo político muy claro. Esta guerra le ha dado la vuelta a su situación electoral. Ha pasado de ser, como decirlo, el gran déspota de la reforma judicial y el gran culpable del 7 de octubre a convertirse otra vez en el gran rey Bibi. Luego, en segundo lugar, está el tema de los rehenes, que también suscita un cierto consenso nacional, aunque lo cierto es que las familias le han pedido al gobierno que negocie muchas veces. Our work is not done. We will not rest until we bring home all our hostages. Vale, todo esto es cierto, pero hay algo más. Ahora sabemos que hay un motivo adicional que está empujando a Israel a llevar esta guerra hasta el final, cueste lo que cueste. Estoy hablando de los planes que Hamas había diseñado, que estaba preparando y que estaba consensuando tanto con Irán como con el brazo armado de los ayatolás en el Líbano, es decir, con Hezbollah. Estoy hablando de que el propio Sinwar, el promotor y el líder intelectual de los terribles acontecimientos del 7 de octubre, estaba diseñando y promoviendo algo muchísimo peor. En sus planes estaba romper completamente el statu quo y llevar el infierno a Israel. Incluso en sus planes se hablaba de reproducir el 11S en Tel Aviv. Sí, me habéis escuchado bien. Fijaos.
Más de 230 metros de altura, cerca de 70 plantas y hasta 6 plantas subterráneas. Así es el Moshe Aviv Tower, uno de los rascacielos más grandes de Israel. Una mole que sigue en pie de milagro. De milagro porque derribar la Moshe Aviv Tower era uno de los objetivos que Hamás estuvo estudiando para los ataques del 7 de octubre. Esa vez no lo consiguieron, pero el edificio estaba en la diana. Amigos, la invasión de Gaza hizo que la inteligencia israelí se hiciera con muchísima documentación. Documentación que se ha estado analizando durante meses y en la que hay de todo: ideas de ataque, seguimiento de objetivos, planes estratégicos, posibles ataques. Pues bien, como os digo, esa documentación se ha estado analizando y últimamente también han tenido acceso a ella medios de comunicación como el Washington Post. ¿Y sabéis qué? En estos documentos hay planes para atacar rascacielos, para colocar bombas en trenes, para atacar barcos y puertos con lanchas explosivas y cosas por el estilo. Todo con un común denominador: Hamás estaba escalando un montón su amenaza, las líneas rojas se estaban superando y Hamás estaba alcanzando unos niveles de amenaza sin precedentes y, muy importante, sin que Israel tuviera mucha idea de lo que estaba ocurriendo. De hecho, en las primeras semanas tras el ataque se llegó a pensar que esto había sido algo que se les había ido de las manos a los propios líderes de Hamás. Ahora sabemos que quizás no fue así. Entre otras cosas porque el diseño inicial del operativo buscaba que el ataque fuera todavía muchísimo peor. ¿Cuáles eran los planes originales? ¿Qué rol tenía Yahya Sinwar en todo esto? ¿Qué planes estaba empezando a tener en marcha Hamás? ¿Y qué pintaba en todo esto Irán y Hezbollah? Amigos, todo esto que os vamos a contar a continuación es lo que explica que Benjamin Netanyahu haya decidido que esta vez no se negocia absolutamente nada. O los enemigos claudican o Israel llevará el ataque hasta el final, que es en cierto modo lo que está haciendo. Prestad mucha pero que mucha atención. Pero antes, no me lo puedo creer, todavía algo más del 50% de las personas que veis nuestros vídeos todas las semanas no estáis suscritos al canal. No doy crédito con lo fácil que es. Tan solo tienes que darle al botón de suscribirte y a la campanita y ya está. En 10 segundos... Bueno, que digo 10. En 2 segundos estarás al tanto de todas nuestras novedades. Así, cuando saquemos ese vídeo sobre un tema que te interese, serás el primero en saberlo. 2 segundos y 100% gratis. Además, nos ayudarás un montón. Así que, ¿a qué esperas? Dale a suscribir. Dicho esto, ahora sí, amigos, vamos con el trasfondo de todo lo que está ocurriendo en Israel. Mucho ojo con lo que os vamos a contar a continuación. El avance del ejército israelí ha logrado destruir y desmantelar docenas de células de Hamás en toda la franja de Gaza. Además, por supuesto, de dejar un territorio hecho prácticamente un solar. Sin embargo, como os decía antes, un logro que ha pasado completamente desapercibido, pero que resulta de suma importancia, es la obtención de información clave de Hamás para entender cómo opera y cómo piensa esta organización. Y ya os digo que tanto el Mossad como sobre todo el Shin Bet, el servicio de seguridad en el interior de Israel, están analizando desde hace meses minuciosamente todos los detalles. La mayoría de ellos todavía son secretos, pero recientemente el Washington Post pudo acceder a casi 60 cartas y documentos de planificación de la cúpula de Hamás. ¿Y sabéis qué? Se encontraron con una gran sorpresa. El ataque del 7 de octubre iba a ser peor de lo que vivimos. Afortunadamente, muchos planes no se ejecutaron ese día, unos por imposibilidad material y otros porque simplemente se pospusieron. El caso es que gracias a esos cambios se salvaron miles de vidas. Pero bien, concretamente el documento base al que ha podido acceder el Washington Post y que buscaba preparar la logística de todos estos ataques tiene un nombre bastante pomposo: Estrategia para construir un plan apropiado para liberar Palestina. Este documento de planificación, amigos, estuvo en manos de la cúpula de Hamás a partir del año 2022 y supone un cambio completo de política. La organización palestina estaba dispuesta a escalar de una forma absolutamente loca el conflicto. La estrategia para construir un plan apropiado para liberar Palestina es un archivo documental que cuenta con más de 17.000 fotografías, desde imágenes satelitales hasta fotos de ciudades israelíes, con trazados y posibles objetivos. Y sí, algunos materiales probablemente fueron entregados por Irán. Y eso no es todo. Además, Hamás también contaba con planos detallados de bases aéreas e instalaciones militares israelíes, y hasta el cronograma y los patrones de vuelo de aviones comerciales que aterrizan o despegan del aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv. Ojo con esto porque pone los pelos de punta. Pues bien, en esta línea uno de los planes más ambiciosos en los que estaba trabajando la organización y que incluso estudió incluir en su macabro programa del 7 de octubre fue el derribo de algunos de los rascacielos más importantes de Tel Aviv. Antes os hemos hablado de la torre Moshe Aviv, pero lo cierto es que no era el único edificio amenazado. Fijaos.
Hamás estaba preparando el ataque a un enorme complejo en el centro de Tel Aviv, que comprende 3 rascacielos junto a un gran centro comercial y una estación de trenes. En este caso, el objetivo no solo eran los rascacielos. A solo unas pocas manzanas está el centro médico Souraski, uno de los hospitales más grandes del país, con una capacidad de más de 1000 camas. A otro puñado de metros está el Museo de Arte de Tel Aviv y la guinda del pastel. Frente a este complejo está la Torre Mactal, sede del Ministerio de Defensa de Israel y del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Pensad el caos, el daño y la pesadilla que hubiera supuesto un ataque masivo contra este complejo y esta zona de Tel Aviv. Y no digamos ya si hubieran logrado provocar un daño masivo en la torre o incluso tumbarla, porque eso hubiera causado una enorme ola de escombros, de humo, de destrucción y de víctimas. Bueno, todo lo que ya vimos en Nueva York hace unos cuantos años. Pues amigos, eso es ni más ni menos lo que estaban persiguiendo. Y esto, lógicamente, ha puesto los pelos de punta a los israelíes, que no sospechaban ni de lejos que jamás estuviera en esta cruzada. De hecho, en los planes iniciales del ataque del 7 de octubre estaba este objetivo, entre otras cosas porque un ataque en este espacio hubiera generado un enorme caos y una sensación masiva de terror, aún peor de lo que ya pasó. Fijaos lo que decían los documentos de Hamás, porque no se puede ser más claro. Si esta torre es destruida de una forma u otra, se producirá una crisis sin precedentes para el enemigo, similar a la crisis de las torres del World Trade Center en Nueva York. Y no hablemos ya de las víctimas que hubieran ocasionado. Pero amigos, dentro de los planes de Hamás, este no era el más mortífero de los operativos. ¿Sabéis qué estrategia estaba empezando a barajar esta organización terrorista para maximizar los daños? Pues fijaos. Después de los sucesos del World Trade Center en septiembre del 2001, casi todos los medios de transporte pasaron a ser vistos como potenciales objetos de un ataque terrorista. Sin embargo, Hamás no contemplaba el secuestro y uso de aviones dentro de sus acciones, sino la manipulación del sistema ferroviario israelí. Así, el grupo terrorista había diseñado un plan para utilizar los ferrocarriles de carga, especialmente aquellos que transporten combustibles y otros materiales inflamables. La idea era aprovechar que ya estaban cargados de material inflamable para introducirles pequeños explosivos y hacerlos estallar cuando entraran en ciudades o espacios urbanos. La línea ferroviaria está diseñada para el transporte de combustible, lo cual constituye un punto débil en caso de explosión de un tren después de moverse dentro de una de las ciudades. Y ojo, porque el asalto de trenes de carga para hacerlos estallar en las ciudades israelíes podría haberse traducido en ataques químicos o biológicos. ¿Cómo es esto posible? Pues pensad que es común que algunos minerales y productos químicos de la zona del Mar Muerto, como por ejemplo los fosfatos y el azufre, se transporten en estos trenes de carga. De tal forma que hacer estallar uno de esos cargamentos en medio de una ciudad israelí sería algo terrible. ¿Entendéis ahora por qué Israel ha llegado a la conclusión de que es urgente acabar o al menos dañar lo máximo posible tanto a Hamás como a Hezbollah en este preciso momento? Amigos, en Israel habrán entendido que si el 7 de octubre fue terrible, lo que puede venir en el futuro es peor. Lejos de lo que pensaban, esta organización no se estaba moderando, sino todo lo contrario. Y lógicamente eso, como os digo, plantea un problema mucho más grave. Claro que teniendo esto en cuenta, la pregunta es: ¿qué demonios hizo que Hamás empezara a escalar tanto sus objetivos? Pues aquí podemos encontrar varias hipótesis bastante probables, entre ellas las 3 siguientes. Ojo con esto, que aquí puede estar la clave de todo lo que está pasando. Veréis, por un lado, los países árabes están pasando de Palestina. Por primera vez desde el inicio del conflicto, los países árabes no solo no apoyan la causa palestina, sino que están pactando con Israel. Esto, como os podéis imaginar, fue un palo durísimo para organizaciones como Hamás. ¿Por qué? Pues porque el apoyo de los países árabes era imprescindible no solo para obtener pasta, sino sobre todo para tener influencia. Probablemente el ataque del 7 de octubre se precipitó porque el anuncio del acuerdo de normalización política plena entre Israel y Arabia Saudí era inminente, es algo que ya os hemos contado. Es decir, Hamás estaba perdiendo la partida. Al verse acorralados, atacaron para reventar esas negociaciones, buscar probablemente un ataque duro a la Franja de Gaza y que eso volviera a granjearles la solidaridad de la comunidad árabe, lo que no ha funcionado. El 7 de octubre pasará a la historia como un error estratégico descomunal. En segundo lugar, la estrategia económica de Netanyahu amenazaba con empezar a normalizar en cierta forma las relaciones de los gazatíes con Israel, tal y como ya estaba ocurriendo en Cisjordania. Y es que por primera vez en mucho tiempo Israel estaba permitiendo que algunos trabajadores gazatíes entraran a trabajar en Israel, un número que podría ir creciendo con el paso del tiempo y que podría erosionar la posición de Hamás. Claro, lógicamente, si cada vez son más los vínculos económicos que unen a Israel con Gaza, pues serían más las personas que no querrían saber nada de que las cosas se desmadrasen. Y tercero,
aceleró la presión y las nuevas capacidades recibidas de Irán y de Hezbollah. Ante la falta de apoyo árabe, Hamás estrechó en los últimos años sus lazos con Teherán, lo que le daba armas, entrenamiento y algo de financiación. Y claro, si te ves más fuerte y al mismo tiempo ves que estás perdiendo, ¿qué es lo que haces? Pues atacar. Amigos, probablemente estos tres elementos contribuyeron y mucho a escalar cada vez más su grado de violencia. Bueno, eso y un cuarto factor. El conflicto palestino estaba completamente estancado, lo que generaba una enorme frustración. Y en esos casos o te mueves o pierdes apoyo social. Ahora bien, con todo, el 7 de octubre no incluyó finalmente alguno de estos planes en los que Hamás estaba trabajando y que sí barajó para este gran ataque. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Pues bien, veámoslo. El teléfono descompuesto. Amigos, se cree que la planificación de un gran ataque comenzó al menos en 2021. Así lo constatan una serie de actas encontradas a finales de enero por los soldados israelíes tras la toma del comando subterráneo de Hamás en Khan Yunis, en el sur de Gaza. Y luego, según pudo constatar el New York Times, todo comenzó tras los duros golpes que Israel le asestó a Hamás en mayo de 2021. Hablamos de esto. El ejército israelí desató una oleada de duros ataques aéreos sobre la franja de Gaza a primera hora del lunes, afirmando que había destruido 15 kilómetros de túneles militantes y las casas de 9 comandantes de Hamás. A partir de ese momento, la correspondencia entre Sinwar, Hezbollah y el alto mando político iraní se intensificó, con un tono mucho mayor de desesperación. Como ya os hemos dicho, Hamás empezaba a tener la sensación de estar perdiendo. Fijaos en el tono de las comunicaciones. Necesitamos urgentemente que nos apoyéis con toda vuestra fuerza, determinación y respaldo, primero para restaurar nuestra fuerza y lo que se ha agotado en esta confrontación, y para desarrollar nuestras capacidades muchas veces. Y amigos, es justo en ese momento cuando algunas actas y documentos encontrados en las instalaciones de Hamás comienzan a hablar claramente de un gran proyecto. Y no solo eso, algunas correspondencias ordenaban limitar los ataques o las ofensivas sobre los intereses israelíes porque ello podría entorpecer el gran proyecto. Israel tenía que pensar que las cosas se estaban tranquilizando, cosa que, por cierto, fue lo que pasó. Así que a partir de ese momento, Hamás empezó a reducir sus acciones ofensivas durante todo el 2022 y el 2023. Fue una gran operación de engaño y ocultación a la espera del gran golpe. Pero la clave para que este fuese realmente un gran golpe estaba en el apoyo y las capacidades que les brindaran Irán y Hezbollah. Por eso empezaron a cortejarles cada vez más, ¿cómo decirlo?, amorosamente. Desde los ataques israelíes de 2021, Yahya Sinwar pidió asistencia extra al régimen de los ayatolás. Concretamente, ahora sabemos que Hamás les pidió una financiación de $500 millones que serían pagados en cuotas mensuales durante 2 años, 2022-2023. También se solicitó ampliar las redes de entrenamiento y equipamiento iraní para conformar nuevas divisiones con el objetivo de sumar 12.000 combatientes adicionales. El propio Sinwar prometió en una carta lo siguiente: al final de estos 2 años, 2022 y 2023, si Dios quiere, erradicaremos esta monstruosa entidad. Por lo de monstruosa entidad, por supuesto, se refería a Israel. Amigos, durante ese tiempo, Irán y Hezbollah les apoyaron, pero no tanto como los líderes de Hamás hubieran querido. Probablemente en Teherán no querían ni por asomo una escalada tan salvaje como la que planteaban los palestinos. Al fin y al cabo, ellos no estaban perdiendo. Además, por si eso fuera poco, Netanyahu parecía cerca de caer, y la Casa Blanca les había permitido volver a vender petróleo. Entonces, ¿para qué meterse en semejante berenjenal? Una cosa es tener a Hamás tocando las narices, y otra muy diferente, desatar una guerra a gran escala como la que hubiera ocurrido si Sinwar y compañía hubieran conseguido sus planes. Porque si tras el 7 de octubre ha pasado lo que ha pasado, imaginaos si Hamás hubiera logrado reproducir y recrear el 11S en pleno Tel Aviv. Imaginaos. Algunos documentos muestran que en julio de 2023 los palestinos enviaron un alto representante al Líbano, donde se reunieron con un alto comandante iraní para presionarlos y que les dieran los medios para atacar objetivos sensibles. No se los dieron, así que con menos financiación, menos equipos y menos efectivos entrenados y equipados, Hamás tuvo que aplazar muchos de sus objetivos. Y aún así, el 7 de octubre fue terrible y ha desencadenado una ira sin precedentes por parte del Estado hebreo. El error estratégico fue descomunal. Hamás vio que estaba perdiendo e hizo lo único que sabían hacer: morder. Lo hizo sin control. Amigos, es posible que en Teherán todavía hoy sigan ojipláticos. Los ayatolás están justo en el escenario en el que no querían estar y por el que no le dieron a Hamás el apoyo que los palestinos reclamaban. Nasrallah is gone. His deputy Muhsin is gone. Haniyeh is gone. Def is gone. Sinwar is gone. The reign of terror that the Iranian regime has imposed on its own people and on the peoples of Iraq, Syria, Lebanon, and Yemen, this too will come to an end. Sea como sea, descubrir las intenciones de la organización palestina es lo que ha hecho que Israel entienda que ya no valen medias tintas.
Eso ha empujado al rey Bibi, que es como se conoce a Netanyahu en Israel, a ir a por todas y a por todos. Y la verdad es que en términos estratégicos y militares, las cosas no le podían haber salido mejor. Ahora hay que ver cómo poner punto y final a toda esta historia, pero ya os digo una cosa, Israel esta vez va a tener menos problemas para establecer pasillos, zonas de exclusión, zonas de seguridad y todo tipo de medidas preventivas. Les va a dar completamente igual los efectos que eso pueda tener en el terreno. Y a ver, aquí en VisualPolitik ya os hemos dicho que pensamos que sin un plan de salida claro, todo es un desastre y que el sufrimiento de cientos de miles de personas no augura nada bueno. Pero en cualquier caso, la caída de Sinwar es la mejor noticia para este conflicto y especialmente para los palestinos. Porque cuanto antes ve Israel que ha limitado la amenaza de Hamas, antes terminará esta pesadilla para todos. Pero amigos, llegados hasta aquí, la pregunta ahora es para ti. Con esta información, si fueses el gobierno de Israel, ¿tú qué harías? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos un caliente debate. Y ahora, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y, como te decía antes, suscribirte a VisualPolitik si es que no lo has hecho. Solo te va a llevar 2 segundos. Muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.